Bienvenidos a Seguro No es Casualidad, un podcast donde hablaremos de dinero, decisiones y esas cosas que cambian tu vida, aunque a veces no te des cuenta. Aquí vamos a descubrir que las finanzas no son iguales para todos, porque no todos vivimos igual. Yo soy Víctor Becerra, agente de seguros. Y yo soy Esther Herrera, también agente de seguros. Vendemos exactamente lo mismo, pero vemos la vida completamente diferente. Aquí vamos a hablar de ahorro, inversiones, retiro, seguros, finanzas en pareja, libertad financiera y esos mitos que nadie te explica. Porque al final, tu forma de vivir define tu forma de manejar el dinero. Y esto es Seguro No es Casualidad. Pues bienvenidos a un capítulo más de Seguro No es Casualidad. Bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos un tema que la verdad me emociona. Es un temazo. La verdad es que es un tema complicado. Porque luego el hablar de dinero, sobre todo con tu pareja, es complicado. Así que si ustedes están próximos a casarse, quédense, les va a interesar. Si usted ya está casado, también va a platicar o va a tener mucho tema de conversación con su pareja. Así que creo que tenemos mucho que compartir y más con dos formas tan diferentes que tenemos nosotros de pensar acerca del dinero, Esther. Entonces, estás? El día de hoy hablamos de finanzas en parejas, donde realmente el amor puede ser ciego, pero las deudas y lo que sucede en el bolsillo, no tanto. Sí, como dicen, cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana, ¿o cómo va? Ándale, así eres como yo, Vic. Siempre me encantan los dichos y nunca me acuerdo cómo van. Bueno. Pero te salió bien, sí. Entonces, pues me gustaría que empezaras, Esther. ¿Alguna vez has sentido como alguna red flag cuando estabas con Kevin y ya estaban empezando a formalizar o algo así? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿O tú qué considerarías como que podría ser una red flag en las personas como que tendrían que tener como cuidado antes de tomar la decisión de casarse? Creo que principalmente algo que podría considerar como red flag es saber o identificar si tiene muchas deudas con el uso de las tarjetas. Okay. A mí eso me movería demasiado, saber que es alguien que no sabe controlar el gasto y que lo están comiendo los intereses. Creo que para mí sería una gran red flag porque quiere decir que esa persona vive endeudada todo el tiempo sin poder cubrir o gastando más de lo que gana y sin poder cubrir los gastos de una tarjeta, que es tan importante el buen manejo de ella, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo joven, tienes que aprender a cuidar mucho. Digo, ya lo platicamos anteriormente, pero para mí sería una gran red flag de algo que habría que sentarse a revisar antes tal vez de tomar la decisión de un compromiso mayor con esa persona. Oh, sí. Oye, y en mi caso, yo creo que una gran red flag podría ser probablemente que no quiera hablar de dinero, que se moleste si le preguntas cuánto gana. Entonces, si tu pareja es muy celoso con su información, no te lo quiere compartir, muy probablemente va a hacer cosas a tus espaldas. Va a ser ahorros, va a ser inversiones, va a ser tomar decisiones sobre su dinero sin compartírtelo, y para mí, personalmente, eso sería como una red flag. O sea, para mí creo que con tu pareja, con quien vas a hacer equipo, final de cuentas necesitas, pues, saber cómo están las cosas y tomar decisiones entre ambos, ¿no? Oye, Vic, ¿y tu pareja sabe cuánto ganas? ¿Tu esposa? Mi esposa sabe cuánto gano. De hecho, curioso porque todos los años le tengo que mandar mi declaración y por unos temas administrativos, entonces, y todos mis estados de cuenta y todo, entonces, pues ella todo el tiempo sabe cuánto gano, cuánto gasto, en qué gasto. Entonces, yo con ella siempre he sido súper, súper, súper transparente en ese sentido. ¿Y tú? Claro, definitivamente. Es que les vuelvo a recordar a la audiencia que nuestros esposos son médicos. Los dos. Y a mí me pasa lo mismo. También Kevin por ahí tiene que hacer alguna declaración de ingresos, por decirlo así, y por supuesto que tiene pleno conocimiento de cuánto se genera el año de este lado del bolsillo, ¿no? Sí, claro. Entonces, también creo que desde que éramos novios nunca fue tema el dinero. Como dato, que creo que también los dos lo vivimos, pues bueno, a mí me tocó que ahora sí que tener a mi esposo siendo mi novio, estudiante de medicina. Estudiambre, exacto, y creo que ahí principalmente desde un inicio nos tocó ver la diferencia en mi caso, que yo ya había terminado la carrera y que ya empezaba a trabajar,
Entonces él sabía perfecto cuánto ganaba y a la par yo sabía cuánto ganaba él como estudiante. Entonces también ahí desde que éramos novios, se armó una dinámica interesante acerca del cómo íbamos a manejar el tema del dinero en pareja, Claro. porque obviamente pues teníamos condiciones financieras diferentes desde un inicio. Entonces creo que también hablar del dinero nunca fue problema. ¿Y él nunca tuvo problemas con hablar del dinero y que tú ganaras más o cosas así? Jamás. Él es alguien súper abierto al tema y creo que siempre ha sido muy fácil esas pláticas incómodas tenerlas con él. Creo que yo soy la difícil. Puede ser, muy probablemente sí, Kevin es una gran persona. Y en mi caso, por ejemplo, fue todo lo contrario. Ajá. Ella, al ser médico, pues empezó a ganar muy rápido mucho dinero, a diferencia de yo de estudiambre y empezar a trabajar y pues tú sabes que cuando eres recién egresado, pues tus sueldos no son muchos Claro. y no ganas mucho y pues ganas nada más un sueldito y pues fíjate que para mí sí era un conflicto, ¿eh? Mucho tiempo, ella Como ganó mucho hombre. más que yo y Claro. emocionalmente, o sea, digamos que no es como que me afectara, pero Ajá. cuando hablábamos de dinero, es que yo pongo tanto y es que yo pagué y a mí me causaba mucha inseguridad, me dolía. Y creo que Órale. muchos hombres por ahí, creo que también nos duele esa parte de, estamos hechos como para ser proveedores. Entonces, Claro. que nuestra pareja provea más que lo que nosotros mismos podemos hacer, híjole, duele el orgullo, ¿eh? Guau. No, a mí me dolió. Digo, creo que no se lo he preguntado directamente a Kevin. A mí me pasó, y creo que a la fecha sigue sucediendo, que he tenido o sea, sigo siendo yo la que tiene mayores ingresos a la fecha. Sin embargo, algo que él siempre me ha transmitido a mí, de cajón es orgullo, obviamente por saber, nos ha tocado crecer juntos como pareja, entonces desde estudiantes hasta ahora ya profesionistas, pero él jamás yo lo vi que se sintiera menos o que fuera un problema para él que yo ganara más. Incluso al contrario, a él le daba tranquilidad saber que, y a la fecha lo dice, que no lo necesito financieramente para yo estar bien en general, ¿no? Sí, Entonces claro. dice, yo sé que a ti nunca te va a faltar nada. Y que realmente, aunque yo tenga, o sea, mis épocas, digo, tú sabes la vida del médico Sí, y sobre claro. todo cuando están en proceso de entrar a la especialidad y demás, es una etapa muy difícil para ellos. Entonces, obviamente, pues yo empecé a trabajar, si esas vamos, con 5 o 10 años de diferencia antes. Entonces, eso me hizo que pudiera empezar este mundo de los seguros y empezar a capitalizarme un poquito más y entender un poquito que en ese momento a mí me tocaba. Claro que cuando él terminara iba a pasar lo que tú mencionas, Sí, que claro. obviamente él ya iba a poder ponerse al mismo nivel que yo y que pues los dos ya íbamos a poder construir mucho más juntos. Pero creo que, digo, habría que preguntarle a él, pero sí te podría decir que a él jamás le ha causado como frustración el decir, híjole, Esther gana más que yo. Al contrario, le Pero encanta presumirlo. yo creo que muchas parejas sí se puede llegar a volver un problema, porque inclusive yo lo he escuchado que es hasta como un motivo de burla, o sea, de que tu mujer gane y, uy, es que es un mantenido. Y yo, pues yo lo veo salir a trabajar todos los días, o sea, ¿por qué Claro. mantenido? No tienen los mismos ingresos y te digo porque a mí me pasó. Ajá. Y sí fue muchos años complicados, pero cuando entro a la industria y empiezo a ganar un poquito más y un poquito más y un poquito más, hoy por hoy puedo decir que gano mucho más que ella, porque digo, nuestros ingresos como agentes de seguros, pues se van capitalizando y te hacemos una cartera, entonces Claro. esa cartera nos sigue pagando conforme sigan pasando los años. No, y quiero pensar que Anel, obviamente, en este punto de saber que ya ganas más bien ella puede darse el lujo de bajarle al ritmo para dedicarse Claro. más Sí, a ella los solamente hijos. trabaja en las mañanas, por ejemplo. Claro. O sea, ella no tiene necesidad de trabajar en la Digamos que tarde. decidió tener calidad de vida para compartir con la familia y que tú ahora sí pudieras jugar ya Exacto. más el rol. Exacto. Digo, en mi caso, bromeamos un poquito mi esposo y yo, pero decimos, pues por eso no queremos tener hijos. Claro. Porque al menos sabemos que ahorita podemos tener buena calidad de vida juntos, pero en este caso, pues Kevin sin sentir la presión de que, híjole, necesito ganar muchísimo más para que Esther le baje al ritmo y se pueda quedar en casa. Y se pueda quedar en casa, ¿no? Entonces, digo, no te puedo decir que sea una razón principal por la cual estemos muy tranquilos en que no sea un problema. Sin embargo, sí te puedo compartir que en nuestra relación, el que no haya niños,
claro que hace más cómodo que podamos compartir mucho más las finanzas sin que sea un problema quién gane más, ¿no? Claro. Entonces, ¿y cuál crees que podría ser como un error en las finanzas en pareja? ¿Cuál tú considerarías que podría ser así como, mira, este es un grave error? Yo creo que pensar que el amor lo es todo y que con el amor podemos resolver todos los problemas, incluso los financieros. Sí, es que, a ver, cosas que nunca se hablan. Oye, pero es que ¿por qué te compraste eso? O sea, alguna vez Kevin te ha dicho así de, oye, ya no estés gastando, ya no estés haciendo no sé qué, o te lo eso no va a seguir cuestione. sucediendo. Eso sí va a seguir sucediendo. Definitivamente no lo voy a negar. La gran ventaja o diferencia es que en este caso mi respuesta en cuanto llega un paquete de Amazon o de cualquier tienda de ropa, lo primero que le digo es ¿qué te molesta? No es con tu tarjeta, es con la mía. Sí, claro. Digo, obviamente, hablando responsablemente, hablando de finanzas, claro que tengo yo un presupuesto para comprarme mis cosas, pero sí te puedo decir que el hecho de que cada quien pueda tener su ingreso me permite a mí poder comprarme lo que yo quiera sin, obviamente, con un presupuesto asignado, sin tener que dar una explicación o sentirme mal de por qué estoy comprando algo. Sin embargo, a mi esposo jamás se le va a quitar el que me voltee a ver con los paquetes de ya te llegó otro paquete. Ya pagaste otro viaje. Ya pagaste. Pero la verdad que el saber que incluso es con mi dinero me quita la carga emocional de híjole, tengo que rendir cuentas de qué estoy haciendo, que estoy malgastando el dinero. Obviamente sí, él sabe que por la profesión en la que estamos, que me sé administrar y he logrado, o hemos logrado también construir muchas cosas, pero por supuesto que al menos el tema del por qué te compraste esto no es un tema de discusión. Porque el dinero no falta. Cuando tomas malas decisiones y el dinero es limitado, ahí sí, pues lo vas a cuestionar y vas a decir, oye, es que con ese dinero, o sea, con esas malas decisiones que estás tomando ahorita, probablemente estás cavando tumba para más adelante, ¿no? Entonces sí, meterte en un problema financiero. Ya hablando de una relación en la que tal vez sí hay un tema financiero o donde uno gana más que el otro, siempre me ha dado mucho pesar en el tema, sobre todo de las mujeres, las que deciden ser amas de casa, las que deciden dedicarse al hogar, que en efecto ese error o ese cuestionamiento en casa sí tenga que ser el dinero, porque pues obviamente como pierdes esa libertad financiera, ya que tienes que, en este caso, rendir cuentas de en qué se está gastando el dinero, ¿no? Claro. Entonces, a mí, y ahí sí va a ser un tip para aquellas que deciden ser amas de casa, para hacerlo definitivamente es porque tu pareja puede cubrir tu sueldo para tú poder ser ama de casa y que realmente evitar tener estos conflictos o este error de creer que el amor lo va a resolver todo, pero realmente tener esos acuerdos en que donde la mujer decida ser ama de casa venga acompañada de un sueldo o de un presupuesto para que pueda realmente gastar en lo que ella quiera sin tener que dar una explicación, porque se asigna un presupuesto para ti como mamá, muy independientemente del presupuesto y del gasto que tienes para casa. Y para que puedas seguir ahorrando. O sea, porque pues uno cree que el amor es eterno, pero no siempre pasa. Y a mí se me hace muy triste que pierdan mucho la libertad en general, porque hasta para ir a arreglarse las uñas tienen que pedir no solo permiso, sino también dinero. Dinero, sí, claro. Entonces, el que no tengan esa libertad, híjole, sí me da mucho pesar en las mujeres. Yo creo que un error también es empezar a mezclar sus ingresos. Por ejemplo, el ingreso de mi esposa y el mío lo ponemos en una cuenta mancomunada y los dos empezamos a disponer, pero sin tener un acuerdo claro. Porque yo creo en el 50-50, cuando es de una manera justa y equitativa. ¿Por qué? Porque si yo gano 100,000 y mi pareja gana 50 y vamos a pagar, no sé, un carro. 50% del ingreso de cada uno. Exactamente. Claro. O sea, porque si no sería todo su ingreso versus la mitad del mío. Claro. Entonces, eso no es equitativo, eso no es un 50-50 y muchas parejas lo hacen así, de, oye, a ver, los gastos de la casa son 30,000 pesos, pues 15,000 los pones 15 tú y y 15 yo pongo, pero a lo mejor uno gana 20 y el otro gana 30 y no es justo, ¿sí? Claro. Entonces,
pero sí, el mezclar el dinero, el hacer patrimonio sin tener esos acuerdos claros, creo que es bien importante. El comprar una hipoteca es que la hipoteca sale a tu nombre. Yo tengo muchas parejas, clientes, donde imagínate que tú sacaste la hipoteca de tu casa y salió a tu nombre. Entonces, si tú llegas a faltar, esa casa va a quedar liquidada. Entonces, Kevin ya no tendría que tener ningún problema de seguir pagando esa casa. A diferencia de que si algo le pasa a él y él no tiene un seguro, tú vas a tener que seguir pagando esa hipoteca. Entonces, con mis clientes yo les hago, oye, pero es que si algo le pasa a él, te queda la casa pagada, pero si algo te pasa a ti, no le queda la casa pagada a él. Entonces, tú también necesitas un seguro de vida. Entonces, hablo mucho acerca de ese tipo de errores financieros y de mezclar dinero sin tener un presupuesto claro. Sí, digo, creo que cuando hablamos de cómo administrar el dinero en pareja, claro que todo es en base a acuerdos y cada pareja se puede, digamos que hallar de la manera que lo crean viable sus bolsillos. La verdad, yo tampoco soy tan fan de que haya una cuenta común, pero insisto, esa es mi modalidad. A nosotros nos gusta cada quien su dinero y en efecto ya cada quien termina cumpliendo un rol de gastos que hay que pagar. Por ejemplo, cuando nos casamos y llegamos a nuestra casa por primera vez, claro que sí hicimos un presupuesto de los gastos de la casa y de todo lo que se tenía que pagar y en base en eso jugamos con lo que tú mencionas. En efecto, dividimos gastos conforme a nuestros ingresos. Claro. Entonces, de esa manera, ahorita digamos que cada quien tiene su propio dinero, sus propios ahorros. Claro. Y cada uno ya tiene el rol o la responsabilidad de lo que le toca pagar. Sin embargo, cada quien es libre en cierto punto de administrar su dinero sin tener que revolverlo. Me tocó en una ocasión darme cuenta o ver a una pareja en particular que literal el esposo le pedía dinero a su esposa hasta para comprar las cervezas. O sea, literal decía que su quincena completa o su sueldo completo iba para la esposa, que porque la esposa administraba perfecto el dinero. Ah, bueno, eso es un buen acuerdo. Yo le pongo un entre comillas, porque justamente pasa lo que tal vez dices de cómo te sentías tú al inicio, de no sentir, el hecho de sentir que tu pareja gana más, ella tiene más el control administrativo del dinero o más decisión de palabra porque gana más. Entonces pierden, o sea, en este caso en particular, pues a mi punto de vista pierde cierta autoridad ahora sí la pareja, porque ¿cómo es posible que hasta para hacerle un regalo a tu esposa necesites pedirle dinero a tu esposa? Sí, pero creo que va más allá del tener un presupuesto para tus gastos personales. Entonces, te platico una historia. Mi papá era muy malo administrado. Entonces, le decían que era el gallito pagador. Mi papá, donde llegaba, se echaba 3 tequilas y ya andaba pagando todas las cuentas y era así. Entonces, y le gustaba mucho, era muy desprendido con el dinero. Entonces, pero mi papá nunca hubiera hecho un patrimonio. Mi mamá, todo lo contrario, mi mamá muy cuidadosa, muy ordenada, siempre vivió endeudada y pagando la hipoteca y pagando no sé qué y bueno, haciendo un patrimonio, ¿no? Entonces llegó un punto donde mi papá le dijo, ¿sabes qué, Toya? Creo que tú eres mejor con el dinero, a mí dame para mis cigarros, para mis salidas y tú administra todo lo demás. Entonces casi el sueldo le llegaba a mi mamá y mi mamá agarraba de ahí, pagaba la hipoteca, pagaba escuelas, pagaba todo lo que tenía que pagar y administraba mejor el dinero. Y mi mamá siempre tuvo ahorros, toda la vida. Entonces, cuando algo sucedía, mi mamá siempre estaba preparada. Entonces, mi papá por su cuenta nunca lo hubiera hecho. Entonces, hay parejas a las que sí les debe de funcionar. Digo, a fin de cuentas, otra vez, aquí el modo de cómo administran el dinero en pareja, pues lo más importante es la comunicación y que obviamente pues lleguen a acuerdos, ¿no? Que decidan para ellos cuál es la mejor manera de administrarlo, ¿no? Pero yo creo que ante todo siempre buscar ese balance. O sea, el balance de no irnos a los extremos donde tú no puedas tener cierta libertad financiera en base al manejo o el uso del dinero, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ahí sí solo es cuidar ese detalle. Obviamente, mi percepción en esa pareja en particular, sí sentía que era más bien un cuento que él se estaba contando para convencerse que lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Entonces, ahí sí obviamente decía, híjole, es que pierdes también tu individualidad
y tu independencia financiera. Entonces yo creo que está bien compartirlo o el tener ese presupuesto de cuáles son los gastos de casa, cuánto necesita ahorrar cada uno o la importancia de que cada uno tenga un ahorro. A mí me pasaba mucho con los planes de ahorro, que no sé si lo has vivido tú, que llega la pareja y dicen, queremos abrir un plan de ahorro. Va a ser un solo plan para los dos. Y yo así, bueno, el plan se contrata de manera individual. Entonces, si tú ya traen en mente un presupuesto, ¿por qué no abrimos 2 planes? Uno para cada quien. Uno para cada quien. Y así de esa manera siguen ahorrando en base a su mismo presupuesto, pero cada quien tiene 50 y 50, ¿no? No, va a ser uno solo y va a quedar a nombre de mi esposo. O a mi nombre, y yo decía, bueno, híjoles, bueno, ya el tip está dado, obviamente, incluso les hacía ver, le digo, obviamente, la única persona que podría disponer de ese dinero es el contratante. ¿Están de acuerdo? Sí, es que yo quedo como beneficiaria, y yo, ok, quedas como beneficiaria en caso de fallecimiento, pero del otro lado, como tú lo decías en el mismo ejemplo de una hipoteca, el otro lado se queda desprotegido. Claro. Entonces, lo ideal es, ahí sí, obviamente, si ya tienen un presupuesto para ahorrar, pues vamos dividiéndolo donde quede 50-50 o que quede equilibrado entre los dos, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, creo que ahí es simplemente, o mi recomendación sería separarlo de acuerdo a los gastos de casa, el ahorro de casa o las metas que tengan como pareja y posteriormente el gasto personal, ¿no? O lo que se queda cada uno, creo que es lo ideal. Es que realmente ahí el error está en no tener una meta financiera como pareja y cosas que se dejan pasar, como ese tipo de detalles, ¿no? O sea, de cuánto se va a destinar, el cambiar el auto. A lo mejor para uno es bien fácil y decir, pues voy a gastarme la mitad de mi sueldo en un nuevo carro cuando es un capricho. Entonces, y si no hay una meta clara, si no hay un objetivo claro, si no hay una persona de los dos que sea el cuidadoso con el dinero y no tengan un fondo de emergencia, un plan de ahorro, un plan a mediano o largo plazo, porque muchos dicen, es que no quieres ser el más rico del panteón. Por supuesto que no, pero tampoco no quieres llegar a tu etapa de retiro más vulnerable sin dinero, porque te vas a volver una carga económica y más parejas como ustedes que deciden no tener familia, pues sí o sí se tienen que preocupar muchísimo por su retiro, porque digo, mal que bien, pues yo tengo 3 personitas ahí. De plan B. De plan B, o sea, está horrible. Yo creo que ningún papá quiere depender económicamente de sus hijos, pero es un plan B. Si algo me pasa, ellos sé que no me van a dejar morirme de hambre, sé que un techo no me va a faltar, pero ustedes no. O sea, ¿a ti quién te va a atender? ¿Un sobrino? ¿Un primo? ¿Quién va a ver? ¿Un hermano? ¿Quién va a ver por ustedes? Entonces sí es importante que ustedes, sobre todo parejas que deciden no tener familia, sí o sí lo tienen que hacer ya y empezar jóvenes. Sí, no, de hecho, obviamente es algo que se habla y principalmente nuestro proyecto es generar ese ingreso pasivo, generar un plan de ahorro enfocado 100% para el retiro, de separar una parte, tener ese patrimonio que te ayude a generar un ingreso después de la jubilación y sobre todo, obviamente yo soy muy consciente de que para ese entonces va a haber muchas alternativas, de que claro que vamos a terminar en una casa de asilo de ancianos o demás, que yo lo diré como un club de ancianos. Ahí estaremos. Con mis amigas siempre platicamos mucho de eso y decimos, vamos a comprar una casa enorme, cada cuarto va a ser nuestra propia habitación y vamos a contratar todos los servicios para nuestra atención. Claro. Entonces, por supuesto que platicando obviamente cada habitación es cada pareja, pensando en que todos vamos a llegar con nuestros esposos a esa edad. Sanos. Y que en efecto, desde ahorita, claro que nos preocupamos y nos ocupamos referente al retiro. Pero yo creo que otro error del que no se habla, y eso viene desde que casi estás decidiendo casarse, es conocer realmente tu historia financiera. Saber desde tu historia familiar, cómo se administraba el dinero o cómo lo manejaban. Entonces, siento que si esa plática la tienes con tu pareja o empiezas a conocer su historia, te puede dar oportunidad de identificar los hábitos financieros que tiene tu pareja. Incluso hasta los malos hábitos o las historias que pueden haber en casa, a ti que te ha dejado de aprendizaje
para tú obviamente hacerlo más consciente y evitar errores financieros, ¿no? Sí, claro. Entonces, no sé cómo, en tu caso, cómo se vivió esa parte que yo ya conozco un poco de tu historia. Fíjate que en mi caso muy particular, el dinero siempre fue un tema. Entonces, porque mi papá muere muy joven, Sí. de 48 años, mi mamá enviuda a los 40 con 3 hijos hombres. Entonces, mi mamá tuvo que salir a trabajar de tiempo completo y a traer pues, el patrimonio a la casa, ¿no? Entonces, mi mamá no se vuelve a casar, no vuelve a tener una pareja, o sea, se dedicó en cuerpo y alma en sacarnos a los 3 adelante. Dice que somos sus 3 semillones. Entonces, pues así le hicimos. Los 3 estudiamos, nunca tuvimos necesidad de trabajar. Trabajamos jóvenes porque nos gustaba la novia y salir al cine y eso, pero mi mamá jamás nos lo exigió. Pero yo tuve el contraste muy niño acerca del dinero, porque cuando mi papá vivía, yo estaba en un colegio, estaba en el Instituto de Ciencias, y cuando fallece mi papá, pues mi mamá hace todo el esfuerzo por intentarme seguir pagando, pide una beca para mí, pero en ese tiempo no existían las becas de orfandad. Entonces le dijeron, no señora, pues su hijo ni por promedio, ni por nada, no entra para beca. Mi mamá dijo, ¿sabes qué? Pues me da mucha pena, mi amor, pero vas para afuera. Y me fue a una escuela pública. Te puedo decir que no me pasó absolutamente nada, o sea, no me faltó nada, pero para mí fue un contraste y darme cuenta de cómo funciona el dinero muy chico, porque para el Instituto de Ciencias yo era el que menos dinero tenía, porque vivía en una casa sencilla, sin jardín, sin, o sea, pero pues sí tenía un carrito decente. Cuando llego a la escuela pública, pues me volví de ser el pobre del Ciencias, me volví el rico de la secundaria pública, donde pues todos mis compañeros era de, no manches, es que tú eres rico, ve tu casota y de 2 pisos y tienes carro nuevo y vacacionas. Entonces yo decía, yo no tengo dinero, espérense. O sea, yo tenía amigos que tenían elevador en su casa, un cuarto completo con animales disecados, con albercas, con mayordomos, con choferes. Entonces eso era tener mucho dinero. Entonces yo no podía, o sea, yo no dimensionaba cómo a mí creían que yo tenía dinero. Entonces, la conversación del dinero en casa siempre fue un tema. Entonces, yo llegaba a la agencia de viajes de mi mamá y corría, ni saludaba, me metía hasta el fondo con la señora que hacía las facturas y llegaba a contar cuántos boletos había. Y cuando había muchos boletos era así como que, vaya, está vendiendo y no va a hacer falta dinero en casa. Entonces, porque mi mamá vivía mortificada por pagar todas las cuentas. Entonces, creo que eso me permeó mucho. Y cuando yo me caso y tengo mi primer hijo, lo primero que corrí fue a comprar mi primer seguro de vida. Compré una Segubeca en ese tiempo. Yo ni siquiera me dedicaba a esto. Y por eso, porque me da mucho miedo que si se repite la historia conmigo, pues que mi esposa vuelva a pasar por lo que pasó mi mamá, ¿no? Entonces, pero sí, fue una conversación siempre acerca del dinero. Y hoy yo hablo mucho de dinero con mis hijos y sin meterles eso de es carísimo y no lo podemos pagar, es ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, oye papá, no sé, uno de mis hijos decía que quería ir a conocer el estadio del Real Madrid. Le dije, ok, vamos, pero tenemos que trabajar. Y emprendió un negocio y luego ya no le siguió y luego, bueno, ya cambiaron sus planes. Pero ellos son muy conscientes de cómo cuidar su dinero y lo hacen desde muy jóvenes. Y les digo, es que todo se puede, nada más hay que planearlo y hay que cuidar. Entonces, yo sí de repente les limito en que gasten en tonterías como en videojuegos, en Roblox, en Fortnite y cosas de ese tipo. Yo les digo, no tires tu dinero en eso. Hay quienes los dejan, yo no, yo les digo, mejor guarda eso. Y el año pasado mi hijo se compró un celular, un iPhone, que tantas ganas tenía, pero se aguantó más de un año juntando y cuidando el dinero para poder juntar y comprarse su teléfono. Fíjate, a mí ahorita me recuerdas 2 cosas. Obviamente, si te platico un poquito de mi historia, a mí me pasó algo totalmente diferente a ti. En mi caso, pues, toda mi infancia creo que vivíamos muy al día. Yo sí estuve 100% en escuela pública hasta la universidad. Y yo tuve necesidad desde la prepa de trabajar. Estudiaba y trabajaba. Un día estando en la prepa, yo me volteo a ver de pies a cabezas y me doy cuenta que todo lo que traía puesto, incluyendo la bolsa con los útiles, yo me los había comprado. Wow, qué orgullo. Sí, pero fue de no inventes, o sea, no me había caído el 20 que en este punto de mi vida los zapatos
la bolsa, los útiles, todo yo lo había pagado con mis propios ingresos. Entonces, en mi caso, obviamente, mi papá siempre trabajó, siempre trató de llevar lo que llevaba, o sea, llevar dinero y llevar comida a la casa, pero tenía puestos de gobierno, lo que siempre sucede, había un cambio de gobierno, le daban cuello, entonces ya se desequilibraba y tal vez en mi casa nunca vi que obviamente hubiera excedentes para cubrir esas etapas de vacas flacas, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso, mi mamá siempre fue ama de casa, también tuvo su inter que le tocó entrarle a trabajar, pues, para poder cubrir los gastos fijos de casa. Y en cuanto yo empecé a trabajar, o sea, a mí en mi casa me empezaron a pedir ingresos, o sea, ¿con qué vas a ayudar? ¿Qué gastos vas a cubrir? Aquí está el recibo de luz, agua, teléfono, entonces, ¿con qué vas a cubrir? Entonces, además de cubrir mis gastos personales, aportaba a la casa, pagaba un servicio. Eso que hizo que obviamente desde muy joven yo aprendiera obviamente a ganarme el dinero, a cuidar el dinero y a obviamente hacerme, incluso llegó un punto que me hacía cargo de la casa 100%, porque obviamente hubo un inter que mi mamá me decía, ya no alcanza, dame más, que un día me cansé y le dije, ma, dime todos los gastos de la casa que hay y yo me encargo de ellos. Wow. Porque me molesta más, ahí ya me molestaba más, que me estés pidiendo a que mejor me digas todos estos son los gastos y yo los administro. Obviamente estaban mis hermanos de por medio, cada uno, y después me di cuenta que cada uno estaba en su propia burbuja, aunque estemos en la misma casa, pero yo inconscientemente ejercí un rol de empezar a administrar la casa, a cubrir gastos, yo a dividir gastos, a ver, tú ya estás trabajando, tú te encargas de este recibo, yo me encargo de hacer esto, etcétera. Entonces, a mí desde muy joven me tocó empezar a trabajar, a administrar el dinero y obviamente, pues, a cuidarlo en cierto punto, ¿no? Entonces eso me hizo que, digo, malamente no seguía viviendo al día, duré mucho tiempo, entonces no me permitía generar esos ahorros, pero hubiera querido tener la oportunidad de tal vez tener a alguien, digo, mi papá si escucha esto me va a regañar, porque obviamente siempre decía, hay que ahorrar, ahorra tu dinero, pero no tenía las herramientas, decía, pues, ¿dónde ahorramos, no? Claro. Entonces mi mentalidad de cómo ahorrar era casi a corto plazo. Entonces, sí te puedo decir que cuando ya lo traslado a la pareja, en este caso, pues la verdad me topo con alguien o con una pareja que pues me doy cuenta que es alguien que pasó una historia muy similar a la tuya. Digo, hasta la universidad pudo tener sus estudios por medio de escuelas privadas, pero a la vez, pues el tener ese balance de poder administrar el dinero sin tanta preocupación o de que incluso el dinero no era tan importante, sino incluso cuidar pues, esa calidez del estilo de vida, pero, o sea, tranquilamente sin sentir que nos tiene que costar trabajo conseguir el dinero, ¿no? Claro. Entonces sí, fui cambiando un poquito el chip, pero digamos que sí fue muy diferente esa historia de cómo viví el dinero en mi infancia. Oh, sí. No, y yo creo que eso es muy formativo. Y yo el otro día, platicando con mi mamá, nos estábamos riendo porque estaba aquí uno de mis hermanos, el más grande, y platicaban una historia que cuando mi hermano terminó, mi mamá, pues él, ya sabes, con la toga y el evento y todo, y pensó que lo iban a llevar a comer a algún lado. Mi mamá se lo llevó a comer a la casa, le hizo una sopa de fideo, lo sentó, nosotros nos mandó arriba, y dijo, pues mi amor, ya terminaste tu universidad, mi tiempo contigo aquí terminó, entonces a partir de este momento vas tú solo. Y mi mamá decía, no, ya no lo recuerden y no soy una mala madre. Le digo, no, mamá, al contrario, sí. Eso fue súper formativo, porque con nosotros fue lo mismo, o sea, los tres vivimos lo mismo, pero nosotros ya teníamos la experiencia. Claro. Mi hermano grande lo agarró de sorpresa, pero en mi caso, yo ya sabía que terminando mi acto académico, hasta ese día se me acababa mi beca, claro. Y a partir de ahí, digo, no me iba a faltar comida, donde dormir, ni nada, pero ya todos mis gastos de mi gasolina, de mi carro, del seguro, todos los gastos ya corrían por mi cuenta, claro. ¿No? Entonces, tenías que salir rapidito a buscar trabajo y empezar a hacer, pero te digo, es súper formativo. Entonces, y te haces muy consciente de lo que vale el dinero. Claro. Y creo que eso es importante, que la gente entienda que lo que estamos haciendo con el dinero es lo que estamos intercambiando nuestro tiempo para obtener ese dinero. Entonces, todo lo que te compres es tiempo.
Entonces, oye, te compraste ese carro, ya ves el otro día que platicaba yo acerca de los carros, ese carro, pues sí, pero ¿cuánto tiempo te costó realmente? O sea, ¿cuánto tiempo te costó tener ese dinero para poder comprarte ese carro? Entonces, Claro. es bien importante que aprendamos a cuidarlo. Oye, algo que se me pasó platicarte precisamente de mi historia familiar. Hay una anécdota con mi hermano que me encanta compartirla. Él hasta la fecha no la olvida. Y era precisamente como inconscientemente yo fue la primera que empezó a trabajar, a tener las primeras tarjetas de crédito, a administrar el dinero. Mi hermano también es médico y obviamente pues estudiambre, ¿verdad? Entonces recuerdo perfecto que él le gustan mucho los relojes. Entonces veía una oportunidad de comprar un reloj y me decía, hermana, préstame tu tarjeta de crédito para comprar este reloj. Y yo volteaba a ver el costo del reloj y le decía, o sea, ¿cómo? ¿Quieres que yo me endeude a tu nombre para un gusto tuyo cuando a ti ni siquiera te alcanza, o sea, ni siquiera lo que cuesta el reloj es lo que equivale a un mes de tus ingresos? Y le dije, discúlpame, pero no. Claro. Pasaron como, o sea, en el mismo año, como 2 o 3 ocasiones. La última vez que me dijo, Esther, es que este reloj sí es de oportunidad, por favor, préstame tu tarjeta de crédito. Le dije, no, Osvaldo. Ya dije su nombre. No hay pierde. Le dije, discúlpame, pero no. Entonces se enojó y dijo, ok, está bien. Y se me fue enojado. Le dije, si tú quieres ahorrar, si tú quieres gastar en un reloj, que incluso ahorita no te alcanza a cubrir el costo de ese reloj, primero ahorra. Ya que tengas la cantidad para pagar ese reloj, te lo compras. No necesitas una deuda en una tarjeta de crédito para un gusto de un reloj. Una oportunidad. Entonces, así quedó. Jamás volví a hablar con él. Pasó, yo creo que sí, el año. Y llega un día conmigo, emocionado, con una alcancía y me la pone enfrente. Y me dice, ya ahorré para mi reloj. Y juntos vamos a quebrar esta alcancía y el total de lo que haya ahorrado es para mi reloj, el total. ¿Va? Rompimos la alcancía y él súper contento contando el dinero. Y me dijo, ¿y tú me vas a acompañar a comprarlo? A la fecha, es una historia que a él le encanta contar. Y a la fecha, siempre que hace una compra que para él considera importante, siempre me invita. Qué chido, qué padre. Siempre me dice, ven, acompáñame. O sea, a veces me sorprende, o sea, que no me dice para qué me está invitando a comer y ya es para llegar a alguna de sus compras importantes. Entonces, inconscientemente jugué un rol que no me di cuenta, siendo la menor, porque yo soy la menor en mi familia. Y él a la fecha lo dice, o sea, para mí quien me ha ayudado financieramente a cómo administrar mi dinero y a cuidarlo es mi hermana. Qué chido. Entonces qué sí padre. es como... Qué padre ser ese ejemplo. Sí, o sea, porque la verdad es que es difícil, es muy difícil porque es, a final de cuentas, algo básico y eso es para todos los jóvenes. O sea, de veras, si tu pareja con quien vas a decidir formar una familia ya está endeudado, está con malos hábitos, etcétera, tengan muchísimo cuidado porque eso se lo van a llevar a su vida adulta y eso no se quita, Entonces claro, es bien difícil que saneen sus finanzas. Oye, Víctor, pero bueno, ya regresando un poquito al tema de las preguntas incómodas, vamos haciendo una dinámica de algunas preguntas incómodas sobre el dinero en pareja. Por aquí tenemos una listita de 10 preguntas, pero quisiera que eligieras una, yo también, para hacerte esa pregunta y ver qué. Yo voy a elegir una al azar. A ver. ¿Quién toma las decisiones grandes de dinero en tu relación? Normalmente yo. Guau, ok. Sí, ¿Y por qué? Porque Anel dice que ese tema de
Cuando es una inversión, rendimientos, Ajá. intereses y eso le cuesta mucho trabajo. Al final de cuentas, médico. Entonces, es que yo no le sé mucho y a ver, pues es que tú dime si esto es bueno o no es bueno, si esto vale la pena o no. Digo, a final de cuentas, nosotros estamos en una carrera donde vemos mucho el tema financiero y sabemos cuando estamos enfrente de una pirámide que hablábamos el otro Claro. día, de un Ponzi, de algo con riesgo y le digo, mira, esto tiene riesgo, pero pues no vamos a meter todo ahí, vamos poniendo No poquito y manches. entonces normalmente ese tipo de decisiones las tomo yo. Me da risa porque estamos exactamente igual, pero insisto, de las cosas que sí tenemos en común es que tenemos esposos médicos y todo lo que tenga que ver con dinero, mi esposo es de, tú toma la decisión, Esther. Claro. Tú sabes. Yo no sé, lamentablemente los doctores estudian muchos años de su vida y solo saben de medicina. Entonces nos toca ¿Sabes entrarle. qué? Y algo, tocas un tema bien importante y yo conozco muchos médicos que viven mucho del aparentar, el tener un Sí, consultorio grandote, en una torre padrísima, con un carrote, pero todo lo deben. Entonces, piensan que la juventud no se les va a ir, que claro. los pacientes nunca se van a acabar y viven un estilo de vida al cual no pueden tener acceso y es súper triste. Pero Y bueno, eso ya fue. A ver, otras. entonces ahora yo te voy a preguntar a ti. Si ahorita alguno de los dos se enfermara o falleciera, ¿la otra persona podría seguir teniendo el mismo estilo de vida o no? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Digo, Entonces, obviamente aquí va muy de la mano de la importancia de un seguro, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo un seguro de vida donde mi esposo es el beneficiario, él tiene un seguro de vida donde yo soy la beneficiaria. ok. Adicional a eso, pues está el tema del patrimonio, ¿no? Entonces, obviamente ahí también se ha hablado mucho me pasó lo mismo que tú mencionas del crédito, de qué sucedería, en este caso también por la carrera de mi esposo, pues cuando sacamos el crédito de nuestra casa, solo era yo la que era sujeta a crédito en ese momento, entonces también fue un tema del que se platicó. Entonces, creo que sí, la verdad que, o sea, a fin de cuentas, los dos en este punto, aunque el ingreso no es el mismo, lo que sí tenemos claro, pues es que obviamente tenemos que llevar una calidad de vida similar y equitativa, ¿no? E insisto, él siempre dice que a mí no me preocupa si el día de mañana yo falto, porque yo sé que a ti te va, o sea, en general estás protegida por todos lados. Ahora te voy a hacer otra pregunta incómoda. ¿Cuántos años tienes cubiertos en tu seguro de vida? O sea, ¿cuántos años de su ingreso tiene cubiertos? Mi esposo no, Ajá. ahí sí ya me das en la torre. ¿Cuántos, para Sí, tú siendo agente de seguros, cuántos años recomendarías que tuviera una persona de ingresos lo garantizados? ideal son 10 años. Exactamente. O sea, para que Entonces, esa persona, digo, obviamente, sobre todo cuando hay hijos y sobre todo cuando o sea, tu pareja es ama de casa, que yo insisto, cuando los dos son proveedores y tienen más o menos, o sea, ingresos para mantener su estilo de vida, me preocupa menos. Pero donde hay que voltear a pensar mucho en tu pareja es sobre todo si uno de los dos no tiene los mismos ingresos para precisamente llevar el mismo estilo de vida. Entonces, si tu pareja se dedicó al hogar o su ingreso es superior, pero superior a, o sea, he visto parejas donde la diferencia en ingresos puede ser de un 80-90%. claro. Entonces, en esos casos, sí o sí, tú que eres proveedor, tienes que garantizarle a tu pareja 10 años de ingresos, ¿no? O tal vez en mi caso, como estamos más o menos en igualdad de circunstancias, pues sabemos que si el otro falta, pues tenemos un trabajo, tenemos un ingreso, tenemos ahorros que hemos construido incluso individualmente, además de tener el seguro de vida, ¿no? Pero para esas parejas donde realmente el proveedor principal genera un 80-90% de más ingresos a tu pareja, ahí es donde realmente tienes que analizar y poner en acción una protección. O sea, y aquí definitivamente la que te va a salir más barata es un seguro de vida, no hay de otra. No hay de otra, no hay forma de poder hacer un patrimonio. Y te lo Exacto. pregunto porque acabo de precisamente yo hacer ese ejercicio y me puse a sacar mis sumas aseguradas, yo tengo varios seguros, Uh-huh. y como mis ingresos han ido creciendo con estos años, mis seguros no han crecido al mismo ritmo
de mis ingresos. Entonces, ahorita tengo como 2 años de ingreso en seguros de vida. Entonces dije, es muy poco, o sea, yo me dedico a esto, yo debería de tener mínimo 10 años. Claro. Pero por eso es tan importante que si tú ya tienes un seguro de vida, yo les digo que es como una vacuna, que luego les venden un pinche segurito así, y no, es que yo ya tengo seguro. Y yo, a ver, ¿De brother, cuánto? tienes 600,000 pesos de suma asegurada, eso se los acaban en 3 días, ¿no? Exacto, en 6 meses, o sea, entonces no puedes pensar que porque tienes una suma asegurada de 600,000 pesos, digo, de eso ya a nada, la vida está bien. Resuelta. Para empezar, está bien, claro. Pero tienes que irlo adaptando de acuerdo a tus ingresos y tiene que seguir creciendo forzosamente junto con tus ingresos. Claro. Entonces, antes de cerrar el episodio, Esther, me gustaría que a todos los que nos están escuchando les leyeras estas preguntas para que las apunten y que se las lleven a sus parejas y tengan esta conversación incómoda. Sírvanse un par de copas de vino, llévense algo para comer y platiquen en un momento de mucha tranquilidad, pero es muy importante que se hagan estas preguntas. Entonces, comienza. Y sobre todo con la intención de que se lleven de tarea agarrar estas 2, 3 preguntas, hagan lo que Víctor les recomienda y nos dejen en comentarios cómo les fue. Exacto. Eso es lo que más me va a interesar. Entonces, algunas de esas preguntas puede ser, ¿sabes exactamente cuánto gana tu pareja? ¿Sabes cuánto debe tu pareja? Si uno pierde su ingreso mañana, ¿cuánto tiempo podría vivir igual? ¿Quién toma las decisiones grandes de dinero en la relación? ¿Qué gasto tu pareja te molesta pero nunca se lo has dicho? ¿Tienes metas financieras juntos o cada quien va por su lado? Si se separaran mañana, ¿cómo se dividiría el dinero o patrimonio? ¿Tienen dinero personal que el otro no controla? Y si uno se enferma o fallece, ¿quién sería a cargo financieramente? ¿Están construyendo patrimonio o solo pagan el estilo de vida? Híjole. Buenísimas. La verdad es que a mí todas, cuando las leí se me enchinó la piel, porque dije, wow. Te ponen a pensar realmente. Pero yo tengo 18 años casado y creo que nunca he tenido una conversación así. Digo, muchas de estas las pasamos bien. Claro. Pero hay otras que nunca hemos creo platicado. Que todos nos llevamos la tarea de agarrar 3 preguntitas y hacerlo en pareja en el momento más tranquilo con una copita de vino o cerveza para mi marido. También la mía es de cervecita. Pero muy bien, pues ya me gustaría cerrar el programa, Esther. Entonces, ¿con qué te quedas en este programa? Pues yo me quedo con la importancia de siempre hablar en pareja de dinero, de siempre buscar ese balance, lo que construyen de manera individual, recordar que de cualquier forma se hace en pareja, ¿no? O sea, lo que uno construya termina siendo beneficio de los dos, entonces a la misma par, pues hay que buscar ese balance para que en efecto con estas preguntas que les hicimos, los dos estén construyendo, pero sobre todo los dos estén teniendo tranquilidad y libertad financiera. Sí, me gusta. Y yo con lo que cerraría este programa es que todas esas parejas que depende una persona de otra económicamente, necesita sí o sí hacerse cargo de sus finanzas, porque es muy triste que esa pareja por alguna razón llega a terminar y esa persona que no tuvo ingresos durante mucho tiempo se ve desprotegida. Entonces, creo que es muy, muy importante que a final de cuentas se protejan, cuiden el patrimonio, hagan cosas en pareja, pero no piensen que el matrimonio es para siempre. Digo, obviamente creo que nadie se casa pensando en me voy a divorciar, entonces porque sería yo creo que el fracaso más grande de mi vida. Claro. Pero uno nunca sabe qué es lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, pues bueno, a cuidar nuestro dinero, a seguir trabajando y como siempre, Esther, un placer compartir contigo estos micrófonos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Entonces, nos vemos la próxima semana. Y recuerda que seguro no es casualidad. Exacto. Nos vemos. Nos vemos.